La carretera se cerró sin aviso. Un muro de tierra y rocas bajó desde el cerro como si la montaña hubiera decidido que nadie más pasara esa noche. Rosa Inés Vargas frenó el paso, miró el derrumbe y calculó en silencio. La lluvia caía en diagonal. Su paraguas, un armazón de varillas torcidas con tela de flores, ya no servía para nada. La maleta, una pieza de tela negra con ruedas que chirriaban, pesaba más con el barro que se le pegaba en los bordes. Eran casi las 9 de la noche. No había autobús, no había señal en el teléfono, y el frío de octubre en esas montañas de Oaxaca no era un frío gentil. Era el tipo de frío que se mete en los huesos y se queda. Rosa Inés miró hacia arriba por el camino de terracería. Entre los pinos, a unos 300 metros, había luces, muchas luces. El tipo de luces que no pertenecen a una casa común. Era el Lodge Castellanos. Lo había visto en carteles de carretera, en revistas que dejaban olvidadas en la sala de espera de la clínica del pueblo. Un edificio de piedra y madera, construido para gente que no mira el precio del menú. Ella exhaló, recogió la maleta y empezó a caminar hacia esas luces. No porque quisiera, sino porque era lo único que había. Tocó la puerta principal 3 veces. Golpes firmes, no tímidos, no desesperados. El tipo de golpe que da a alguien que sabe que tiene derecho a pedir lo que es justo. Abrió un hombre mayor, de uniforme oscuro, con cara de haber visto demasiadas cosas en su vida para sorprenderse de algo. «Buenas noches», dijo Rosa Inés. «Hay un derrumbe en la carretera, no puedo seguir. Solo necesito un lugar donde esperar hasta que aclare o hasta que venga alguien. No molesto a nadie». El hombre, Ernesto, decía una plaquita en su solapa. La miró de arriba a abajo. Vio los zapatos embarrados, la ropa pegada al cuerpo por la lluvia, la maleta desvencijada, y vio también algo más. Una mujer que le sostenía la mirada sin pestañear. «Pase», dijo Ernesto. «Espere aquí en el vestíbulo». El calor del interior fue casi un golpe físico. Rosa Inés entró despacio, sin mirar con asombro las paredes de piedra, ni las vigas de madera oscura, ni las lámparas de hierro forjado. No era momento de admirar nada. Se quedó de pie junto a la entrada, con la maleta al lado, el paraguas roto en la mano. Fue entonces cuando escuchó pasos en la escalera. Pasos seguros, lentos. Del tipo de persona que no tiene prisa porque siente que el tiempo le pertenece. Don Aurelio Castellanos tenía 60 años y un traje de lana gris que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Rosa Inés. Bajó la mitad de la escalera y se detuvo. Miró a Ernesto. Luego miró a ella. El silencio duró exactamente 3 segundos. «Ernesto», dijo don Aurelio, con una voz que no necesitaba subir de volumen para hacer una orden. «¿Quién autorizó meter barro en mi casa?» Rosa Inés no bajó la vista. «Hubo un derrumbe, señor», respondió Ernesto. «La señora no puede pasar la carretera. La dejé entrar por seguridad». «No le pregunté a la señora», dijo don Aurelio, sin mirarla todavía del todo. «Le pregunté a usted». Entonces la miró. Y algo pasó, algo pequeño, casi invisible, como cuando uno cree reconocer una canción pero no recuerda de dónde la conoce. Don Aurelio frunció el ceño apenas 1 milímetro. Sus ojos se quedaron en los de Rosa Inés un segundo más de lo necesario. Ella no parpadeó. «Llévela al cuarto del servicio», dijo don Aurelio al final, «que no pase a ninguna otra área de la casa», y se dio la vuelta. Rosa Inés lo vio subir la escalera sin apresurarse, sin mirar atrás. Como si ella ya no existiera. «Por aquí, señora», dijo Ernesto, en voz baja, con algo que sonaba a disculpa. «Le traigo una toalla y algo caliente». «Gracias», dijo Rosa Inés. Solo eso. El cuarto del servicio era pequeño pero limpio. Una cama angosta con colcha de cuadros, una silla de madera, una ventana que daba al costado del cerro, donde la lluvia golpeaba el vidrio sin parar. Rosa Inés dejó la maleta en el suelo. Se quitó los zapatos mojados. Se sentó en la orilla de la cama y se quedó quieta un momento, respirando. Luego abrió la maleta. Entre ropa doblada con cuidado, debajo de un cuaderno de planeación escolar y un frasco de vitaminas, había una foto. Pequeña, gastada en las esquinas, como si hubiera vivido en muchos bolsillos a lo largo de muchos años. Rosa Inés la sacó despacio,
La sostuvo con las dos manos, y la miró durante un largo rato, con una expresión que no era tristeza ni rabia. Era otra cosa, algo más profundo y más antiguo que cualquiera de las dos. Afuera la lluvia seguía cayendo, y en algún lugar del Lodge Castellanos, don Aurelio Castellanos seguía con ese extraño peso en el pecho, ese nombre en la punta de la lengua que no lograba terminar de pronunciar. La fotografía volvió a su lugar, dentro del cuaderno, debajo de los papeles. Como siempre. Rosa Inés cerró la mochila, apagó la luz y se quedó tumbada en la oscuridad escuchando la lluvia golpear el techo del lodge. No durmió. No podía. A las 5 de la madrugada, cuando el cielo empezaba a ponerse de un gris sucio entre las montañas, se levantó en silencio. Se puso el suéter, los zapatos, y salió al pasillo. El lodge dormía. Solo se escuchaba el crujido de la madera y el último aliento de la tormenta afuera. Rosa Inés caminó despacio, sin rumbo aparente. Las paredes del corredor Estaban forradas de madera oscura y cuadros con paisajes de montaña, pero fue más adelante, al doblar hacia la sala principal, donde encontró lo que no buscaba. Una galería de fotografías. enmarcadas en madera negra, alineadas con precisión. La familia Castellanos en distintas épocas. Don Aurelio de joven, delgado, con bigote oscuro y una sonrisa que él ya no usaba. Al lado, una mujer de ojos grandes y pelo largo. Consuelo, la esposa muerta. Y más adelante, en el centro de la pared, un muchacho. Unos 18 años, tal vez 20, sonrisa abierta. Los ojos un poco torcidos de alegría, como si la foto lo hubiera atrapado en medio de una carcajada. Rosa Inés se detuvo frente a esa foto, levantó la mano despacio y tocó el vidrio con la yema del dedo índice. Apenas, como si el cristal pudiera quemarse. Mateo, dijo, sin voz. Solo movió los labios. Estuvo así varios segundos, con la mano sobre la foto, con los ojos que no lloraban pero que tampoco estaban secos del todo. Con ese dolor viejo que no tiene nombre porque ya no es agudo, es solo presencia constante. Las visitas no autorizadas no tocan las cosas de esta familia. La voz llegó desde atrás, fría y clara como un filo. Rosa Inés retiró la mano despacio, se dio la vuelta, sin prisa. Valentina Ríos de Castellanos estaba en el umbral de la sala, 35 años, perfecta a pesar de la hora temprana. Bata de seda color crema, el pelo recogido, los ojos pequeños y muy despiertos, analizando cada detalle de la figura de Rosa Inés. El suéter gastado, los zapatos con el borde desgastado, las manos sin anillos. Tiene razón, dijo Rosa Inés. Disculpe. Valentina no se movió. La estudió un momento más. ¿Cómo entró aquí, la tormenta de anoche? El señor Castellanos autorizó que me quedara. El señor Castellanos, repitió Valentina, como si la frase le resultara extraña en boca de esa mujer. No siempre evalúa bien a quién deja entrar. Rosa Inés no respondió. Solo sostuvo la mirada, tranquila, sin desafío pero sin retroceder. Eso pareció incomodar a Valentina más que cualquier respuesta. El desayuno es a las 8, dijo al fin. Y se sirve en el comedor, no en los pasillos. Se fue sin decir nada más. Pero al doblar la esquina, volvió a mirar un segundo, solo un segundo. Había algo en esa calma que no le gustaba. A las 8, Rosa Inés estaba sentada en el extremo de la mesa larga del comedor, con una taza de café entre las manos. No pedía nada, no molestaba a nadie. Valentina llegó 20 minutos después, con el teléfono pegado al oído. Se sirvió un vaso de agua y se alejó hacia la ventana, hablando en voz baja pero sin cerrar del todo la distancia. Rosa Inés no giró la cabeza, solo escuchó. Los documentos del fideicomiso tienen que estar listos antes del jueves, Fuentes. ¿Me escucha? Antes del jueves. Pausa. Una risa corta, sin alegría. No me importa cómo lo haga, mueva la audiencia. Si el viejo encuentra los originales antes de que nosotros presentemos la versión correcta, todo se cae. Otra pausa. Sí, exacto, que no haya tiempo para que busque. La taza de café de Rosa Inés no se movió ni un milímetro, sus ojos tampoco, pero su mente estaba trabajando en silencio, rápida y ordenada, como la de alguien que lleva años aprendiendo a registrar cosas sin que nadie se dé cuenta.
Fideicomiso. Audiencia, los originales. Antes del jueves. Cada palabra, guardada. Cuando Valentina colgó y salió del comedor sin mirarla, Rosa Inés terminó el café. Se limpió los labios con la servilleta. Se levantó y salió al frío de la mañana con paso tranquilo. Cuando estuvo lejos de la entrada principal, sacó su teléfono viejo, de esos que ya casi nadie usa. Marcó un número de memoria. Sonó 2 veces. «Soy yo», dijo cuando contestaron. «Necesito que guardes algo para mí. Algo que encontré hace años y que hoy entiendo por qué guardé». Escuchó la respuesta. «No, no todavía. Pero pronto alguien va a necesitar esos documentos. Y cuando ese momento llegue, tiene que haber alguien que los tenga». Colgó. Se quedó mirando las montañas un momento. La tormenta había limpiado el aire. Todo estaba quieto, brillante, frío. Adentro del lodge, Valentina marcaba otro número, y le decía a quien contestó una sola cosa. Había una mujer en el lodge que le preocupaba. La mañana llegó gris y pesada. La tormenta no había cedido. El viento seguía golpeando los vidrios del lodge como si quisiera entrar a la fuerza. Desde la ventana de su habitación, Rosa Inés vio los pinos doblarse y enderezarse, como alumnos que no terminan de entender una lección. No había manera de bajar al pueblo. El camino era barro puro. Se lavó la cara con agua fría, se recogió el cabello y bajó a desayunar como si fuera un día cualquiera. Fue Rodrigo, el asistente personal de don Aurelio, quien la encontró en el comedor. «Don Aurelio la espera en su estudio», dijo sin mirarla a los ojos. «A las 10». Rosa Inés terminó su café antes de responder. «Dígale que ahí estaré». El estudio olía a madera barnizada y a papel viejo. Había libros de leyes, de negocios, de historia. Una chimenea pequeña. Un escritorio grande, oscuro, del tipo que está diseñado para hacer sentir pequeño a quien se sienta al otro lado. Don Aurelio estaba de pie cuando ella entró. No la invitó a sentarse. Rosa Inés se sentó de todas formas. Cruzó las manos sobre la mesa con la misma calma con que corregía exámenes un martes por la tarde. Don Aurelio la miró. Algo en su expresión cambió apenas, como una sombra que cruza rápido. «¿Sabe usted quién soy?», preguntó. «Sé que es el dueño de este lugar», dijo Rosa Inés, «y sé que no le agrada mi presencia aquí. Entonces entenderá que tengo preguntas». «Adelante». Don Aurelio rodeó el escritorio despacio. Se detuvo frente a ella. «¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué hace en mi montaña?». Rosa Inés no parpadeó. «Me llamo Rosa Inés Vargas. Vengo de San Marcos Tlapazola. Soy maestra. 12 años de servicio. 43 alumnos entre 6 y 14 años. Iba cruzando la sierra cuando la tormenta me sorprendió. Eso es todo». Don Aurelio frunció el ceño. «Maestra rural». «Maestra, el rural lo pone la gente que no sabe lo que es enseñar en una aula de madera sin calefacción». Hubo un silencio. Don Aurelio caminó hacia la ventana. Miró la lluvia un momento. «Esos pueblos», dijo, con ese tono suave que usan los hombres poderosos cuando quieren herir sin ensuciarse las manos, «no producen nada útil. Nunca lo han hecho». Rosa Inés no levantó la voz. «Producen personas, don Aurelio, aunque no siempre se les enseña a valorarlas». El silencio que siguió fue de otro tipo. Don Aurelio se giró hacia ella. La miró de una manera diferente, no con desprecio, con algo que aún no tenía nombre. «¿Eso fue una crítica?», preguntó. «Fue una observación. Usted puede hacer con ella lo que quiera». Don Aurelio se acercó al escritorio, puso las manos sobre la superficie y se inclinó apenas hacia adelante. «Escúcheme bien, señora. Usted está aquí por cortesía. La tormenta es la única razón. Cuando escampe, quiero que se vaya, sin demoras. ¿Queda claro?». «Perfectamente», dijo Rosa Inés. Se puso de pie, recogió su bolso y caminó hacia la puerta con paso tranquilo. Se detuvo antes de salir. «Gracias por el desayuno», dijo, sin voltear. «Y por el café. Estaba bueno». Salió. Don Aurelio se quedó mirando la puerta cerrada durante un tiempo que no supo medir. Esa voz. Algo en esa voz lo había rozado por dentro como una llave que busca la cerradura correcta sin encontrarla todavía. La forma en que había dicho su nombre. Don Aurelio. No con miedo, no con halago. Con una especie de peso tranquilo.
como quien pronuncia una palabra que conoce bien y ya no le teme. ¿Dónde la había escuchado? Intentó volver al trabajo. Abrió contratos. Revisó cifras. No pudo. Esa noche, cuando el lodge estaba en silencio y la lluvia se había vuelto apenas un susurro, don Aurelio fue al armario de su cuarto. Al fondo, detrás de 2 cajas de archivo, había una caja de madera pequeña. Tenía una cerradura de latón. La llave la llevaba siempre colgada al cuello. La abrió sobre la cama. Adentro había 3 cosas. Un paquete de cartas atadas con un cordón café, ya descolorido. Una pulsera de hilo trenzado, blanca y verde, del tipo que hacen los niños en las escuelas. Y un teléfono viejo, uno de esos modelos gruesos de pantalla pequeña que ya nadie usaba. Tomó el teléfono. Sabía que no tenía batería, llevaba años sin tenerla. Pero igual lo encendió, o lo intentó. La pantalla permaneció negra. Don Aurelio apretó el botón una segunda vez, una tercera, nada. Se quedó sentado en el borde de la cama con el teléfono apagado entre las manos. Afuera el viento movía los pinos. Adentro, el único sonido era su propia respiración. Y esa voz que seguía dando vueltas en su cabeza sin querer irse. El licenciado Fuentes llegó al lodge a las 10 de la mañana del tercer día. Llegó con traje oscuro, corbata azul y una carpeta gruesa bajo el brazo. Llegó sonriendo. Esa sonrisa que Rosa Inés reconoció de inmediato, la sonrisa de los hombres que ya ganaron antes de hablar. Ernesto le había pedido a Rosa Inés que llevara una bandeja de té al corredor del ala oeste, una petición simple. Rosa Inés la tomó sin preguntar. Cuando llegó al corredor, las voces ya se escuchaban desde adentro. La puerta estaba entreabierta, solo un poco, lo suficiente. Rosa Inés se detuvo. Adentro, Valentina hablaba con esa voz suya, tranquila, fría, como agua estancada. Señores del consejo, les agradezco su presencia. Sé que el clima no ayuda, pero lo que voy a presentarles no podía esperar. Rosa Inés dejó la bandeja en el suelo, despacio, sin hacer ruido. Se pegó al marco de la puerta. Fuentes tomó la palabra. Hemos reunido documentación que demuestra, de manera clara y verificable, que el señor Aurelio Castellanos desvió fondos fiduciarios de la Fundación Castellanos hacia cuentas de uso personal. Hablamos de 3 transferencias realizadas en los últimos 18 meses. El monto total asciende a 4.300.000 pesos. Silencio. Luego, la voz de don Aurelio, pero no su voz de siempre. Esta era diferente, tensa, como una cuerda que está a punto de romperse. ¿Qué están diciendo? Don Aurelio, dijo Valentina con calma. Le pido que escuche. Que escuche. Esos documentos son falsos. Esas firmas no son mías. El perito que los revisó opina lo contrario, dijo Fuentes, sin subir la voz. Su perito, comprado por usted. Uno de los consejeros carraspeó. Rosa Inés lo imaginó mirando al suelo, al otro lado de la mesa, a cualquier lugar que no fuera los ojos de don Aurelio. La denuncia penal, continuó Fuentes, fue presentada esta mañana ante el Ministerio Público Federal. La audiencia inicial está fijada para dentro de 4 días, en Ciudad de México. Don Aurelio golpeó la mesa. Un golpe seco, como un disparo. Esto es una traición. Yo construí esa fundación. Yo puse cada peso, cada firma, cada hora. Nadie en esta sala existiría sin mí. Nadie lo duda, dijo Valentina. Entonces, ¿cómo se atreven? Nos atrevemos, dijo ella, y su voz no cambió ni un grado. Porque ya no hay otra opción. Usted lleva 2 años tomando decisiones solo, sin consultar, sin informar. Compró terrenos sin aprobación del consejo, firmó contratos que ninguno de nosotros vio. Y ahora hay dinero que no aparece. El dinero está donde siempre ha estado, en los proyectos, en las escuelas, en las comunidades que nadie más quiso financiar. Eso habrá que probarlo ante un juez. Pausa larga. Valentina. La voz de don Aurelio bajó. Ya no gritaba. Eso era peor. Valentina. Yo te saqué de donde estabas, te di un apellido, te di un lugar en esta empresa. Lo sé. Y esto es lo que haces. Esto es lo que tuve que hacer. Una pausa breve. Debió pensar en eso antes de dejar todo en manos de un viejo solo. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores.
Era el silencio que viene después de que algo se rompe y no tiene arreglo. Rosa Inés no se movió. Escuchó cómo las sillas se corrían, cómo Fuentes cerraba su carpeta, cómo los consejeros murmuraban algo sobre llamadas pendientes y vuelos de regreso. Escuchó los pasos de Valentina acercándose a la puerta. Rosa Inés retrocedió 2 pasos. Tomó la bandeja del suelo. Agachó la cabeza. Valentina abrió la puerta de par en par. La miró un segundo, ese segundo en que los ricos miran a los invisibles y no ven nada, y siguió caminando. Rosa Inés esperó. Esperó hasta que el corredor quedó vacío, hasta que las voces se fueron por las escaleras, hasta que solo quedó el viento y el crujido de la madera. Entonces dejó la bandeja otra vez en el suelo, sacó su teléfono, lo abrió en la cámara, y a través de la rendija que aún quedaba abierta, enfocó despacio la mesa, la carpeta de Fuentes que el licenciado había olvidado sobre la silla, la portada, el membrete, el sello. Tomó la foto, una sola, nítida, la guardó sin respirar. Luego recogió la bandeja, se acomodó el delantal y siguió caminando por el corredor como si no hubiera pasado nada. Como si fuera solo una mujer con una bandeja de té. Como si no acabara de decidir algo que iba a cambiarlo todo. La carretera reabrió a las 4 de la tarde. Rosa Inés lo supo porque vio pasar 2 camionetas de la carretera federal por la ventana del cuarto donde había pasado las últimas horas mirando la foto en su teléfono. La misma foto, el mismo membrete, el mismo sello, podía irse. Hizo su bolsa en 10 minutos. Poca cosa. Una muda de ropa, su agenda, el cargador del teléfono. Se la cargó al hombro y salió al corredor. Y se detuvo frente a la puerta de la biblioteca. Estuvo parada ahí casi 1 minuto. Luego tocó, nadie respondió. Tocó de nuevo, más fuerte. ¿Qué? Dijo la voz al otro lado. Soy Rosa Inés Vargas, necesito hablarle. 5 minutos. Silencio. Luego pasos. La puerta se abrió apenas y apareció él, traje sin corbata, ojeras que no había tenido esa mañana, una copa vacía en la mano derecha. ¿Qué quiere ahora, señora? Escuché que hay una audiencia el jueves. Creo que puedo ayudarle. Don Aurelio la miró como se mira a alguien que acaba de decir algo completamente absurdo. Luego se rió. No fue una risa amable. ¿Usted? Dijo, abriendo la puerta del todo y dando un paso hacia atrás, como si necesitara más espacio para contener el ridículo. ¿Usted va a ayudarme? Sí, señora Vargas. Su voz tenía el filo frío de alguien que ha aplastado a mucha gente y ya no se esfuerza en disimularlo. Yo tengo 5 abogados en México, los mejores del país. 2 de ellos han ganado casos en tribunales internacionales. Otros 2 tienen 20 años trabajando con mi empresa. El quinto cobra más por hora de lo que usted gana en un mes, probablemente en 3 meses. Rosa Inés no dijo nada. Así que con todo el respeto que le tengo, siguió él, y era obvio que el respeto era muy poco. Usted es maestra de un pueblo que yo no sabría encontrar en un mapa. Agradezca el techo de 2 noches, vuelva a sus pizarrones y déjeme trabajar. Cada palabra cayó despacio, como se dejan caer las cosas cuando se quiere que duelan. Rosa Inés las recibió todas. No retrocedió ni un paso. Esperó a que él terminara. Esperó 2 segundos más. Y luego habló en voz muy baja, despacio, como si estuviera explicando algo sencillo a alguien que todavía no lo entiende. Tiene usted un nieto, don Aurelio. El silencio cambió de textura. Se llama Mateo, como su padre, tiene 6 años, y dibuja camiones de colores en los márgenes de sus cuadernos, igual que hacía su papá. Don Aurelio no se movió. Pasó 1 segundo. Pasaron 2. Luego se levantó tan bruscamente que la silla de madera salió disparada hacia atrás y golpeó la estantería con un ruido seco que sacudió los vasos del estante. Rosa Inés no parpadeó. ¿Qué acaba de decir? Lashche lo que escuchó. Eso es imposible. Mateo no tenía. Sí tenía. Otra vez ese silencio. Don Aurelio dio 2 pasos hacia ella. Sus ojos no eran los de un hombre furioso, eran los de un hombre que siente que el suelo está cediendo bajo sus pies y no sabe a dónde poner las manos. ¿Cómo lo sabe usted? Rosa Inés dejó caer la bolsa al suelo. Se sentó en el sillón frente a la mesa, sin que nadie la invitara, como quien sabe que esta conversación va a tardar lo que tenga que tardar. Porque yo soy su madre, dijo.
Y entonces empezó a contar. Cómo conoció a Mateo en la Universidad de Oaxaca. Él estudiaba arquitectura, ella magisterio. Se encontraron en una biblioteca discutiendo por el mismo libro. A él le hizo gracia. A ella le pareció engreído. Tardaron 3 semanas en hablar bien. Tardaron 3 meses en ser inseparables. ¿Cuándo?, preguntó don Aurelio, y su voz sonaba diferente, más pequeña. Hace 8 años. Nos casamos en secreto porque Mateo sabía que usted no lo aprobaría. Una maestra de pueblo, sin apellido, sin dinero, sin nada que le sirviera a su emporio. Don Aurelio abrió la boca. La cerró. Y cuando Mateo enfermó, siguió Rosa Inés, yo lo acompañé hasta el final. Fui al Hospital de México. Fui a buscarle a usted. Le dejé mensajes. 2 días seguidos esperé en la recepción. La tercera vez, su asistente me dijo que el señor Castellanos no recibía visitas de personas que no estuvieran en la lista. La voz de Rosa Inés no tembló. Mateo murió sin que ustedes dos se reconciliaran. Yo me fui sola, embarazada de 3 meses. Volví al pueblo. Y nunca más llamé, porque entendí que ese era el mundo que usted quería. Don Aurelio estaba de pie, inmóvil, con la copa vacía todavía en la mano, mirándola como si estuviera reconociendo algo que había tenido delante mucho tiempo sin verlo. Entonces ustedes... empezó. La voz se le quebró. Era la primera vez en toda la historia que eso pasaba. Rosa Inés lo miró sin moverse. Soy la viuda de su hijo, dijo simplemente. El silencio que siguió fue de los que pesan, de los que ocupan el aire de una habitación y no dejan espacio para nada más. Don Aurelio dejó la copa sobre la mesa. Lentamente, como si cada movimiento le costara algo. Se volvió hacia la ventana. Afuera, la montaña seguía ahí, indiferente, negra contra el cielo de medianoche. Y entonces pasó algo que Rosa Inés no esperaba. Don Aurelio no gritó, no llamó a nadie, no sacó el teléfono para llamar a sus abogados. Se quedó quieto y empezó a recordar. Fue primero un sonido. Así funciona la memoria cuando toca algo enterrado muy hondo. No llega con imágenes, llega con sonidos. Una voz de mujer joven leyendo en voz baja, pausada, con una cadencia extraña, como si cada palabra tuviera su propio peso. Hacía 7 años, en la clínica del norte de la ciudad, una enfermera de nombre Consuelo le había puesto un teléfono en la mano. Le había dicho, «Señor Castellanos, hay algo que debe escuchar». Él lo escuchó esa noche, sentado en el pasillo del hospital, con el olor a desinfectante y a café frío. Era una grabación. Alguien le leía a Mateo. «Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. García Lorca, a las 2 de la madrugada». Con una voz que alargaba las vocales como si no tuviera prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para ese hombre dormido en una cama de hospital. Había más grabaciones. Decenas de ellas. Don Aurelio las escuchó todas esa noche, y siguió escuchándolas después de que Mateo murió. Había una en que la voz describía el cielo de Oaxaca al amanecer. Decía que el cielo allá no era azul, sino color de membrillo, que el sol salía despacio, como si también él tuviera sueño. Había otra en que la voz le leía una receta. Le decía, «Mateo, esto es mole negro de tu abuela Esperanza, que ya sé que tú nunca lo aprendiste a hacer y que siempre me pedías que te lo hiciera los domingos. Acuérdate del olor, acuérdate». Don Aurelio había escuchado esa grabación 120 veces, las había contado. Y nunca, en 7 años, supo quién era esa voz. Ahora estaba mirando a Rosa Inés hablar, y algo en su pecho se abrió de golpe, sin permiso, sin aviso. La cadencia, la forma de alargar la, o al final de las palabras. La pausa breve, casi imperceptible, antes de cada punto. Era la misma voz. «Dios mío», dijo en voz muy baja. Rosa Inés se detuvo. Don Aurelio se dio vuelta hacia ella. La miraba de un modo que ella no le había visto antes. Sin la coraza, sin el desdén, con algo que parecía terror. «Usted le leía a Mateo», dijo. No era una pregunta. Rosa Inés asintió despacio.
cada noche que usted no fue. No había acusación en esa frase, solo verdad. Simple y dura como una piedra de río. Don Aurelio se sentó. No buscó un sillón. Simplemente sus piernas dejaron de sostenerlo y encontró el borde de la silla más cercana. Se quedó ahí, con las manos juntas, mirando el suelo. Hubo un silencio largo. Dos personas que se habían hecho daño sin verse nunca, mirándose por primera vez de verdad. Rosa Inés no llenó ese silencio. Lo dejó estar. Fue don Aurelio quien habló primero. Y cuando habló, la muralla había vuelto. El orgullo, ese orgullo suyo que era tan antiguo como él, había subido de nuevo. Eso no cambia nada, dijo. La voz era ronca pero firme. Usted debió identificarse. Desde el principio, si era quien dice ser, tenía obligación de decirlo. ¿Ante quién?, preguntó Rosa Inés con calma. Ante el hombre que le dijo a su hijo que si se casaba conmigo, lo desheredaba. Ante el asistente que me cerró la puerta en la cara 3 veces. El pasado es el pasado. Sí, dijo ella, lo es. Se puso de pie. Recogió su bolso del sillón. Lo hizo sin apuro, como hacía todo. Tiene 4 días para la audiencia, dijo desde la puerta. Yo tengo lo que necesita, grabaciones, documentos, fechas, todo lo que su nuera y ese abogado movieron durante 18 meses. Lo tengo ordenado, verificado y listo para presentar ante un juez. Don Aurelio la miraba sin hablar. Usted decide, dijo Rosa Inés. Y salió. La puerta no dio un golpe. Se cerró suave, casi sin ruido. Como ella. Don Aurelio se quedó solo en la sala. Después de un tiempo que no supo medir, se levantó. Fue al armario del estudio. Sacó la caja de madera que guardaba en el estante de arriba, detrás de los libros de contabilidad que ya nadie usaba. La abrió. Adentro había un teléfono viejo. Un modelo de hacía 7 años con la pantalla rayada y la carcasa gris. Lo tomó. Presionó el botón lateral. Por primera vez en 7 años, la pantalla encendió. El autobús nocturno salió de Oaxaca a las 10 de la noche. Rosa Inés eligió asiento de ventana, no por el paisaje, era de noche, y no se vería nada, sino por costumbre. En San Marcos Tlapazola siempre miraba hacia afuera cuando necesitaba pensar. Llevaba una mochila pequeña, ropa para 2 días, un folder de cartón café con documentos adentro, y su teléfono cargado al 100%. El autobús arrancó. Las luces del pueblo fueron desapareciendo. Rosa Inés cerró los ojos. No durmió. Pensó en Mateo. Siempre pensaba en Mateo cuando viajaba de noche. Él decía que los viajes nocturnos eran para recordar, no para dormir. Que la oscuridad afuera de la ventana era como una pantalla en blanco, donde uno podía proyectar lo que quisiera. Ella proyectó su cara. Los ojos café. La sonrisa torcida. Las manos largas que olían a jabón y a tierra. Mateo Castellanos Fuerte. Hijo de magnate. Maestro de primaria. El hombre más contradictorio y más honesto que Rosa Inés había conocido. Se habían casado en silencio, sin fiesta, en una oficina del registro civil de Tlacolula. 2 testigos, la directora de la escuela y el carnicero del mercado, que era compadre de la mamá de Rosa Inés. Don Aurelio no supo. Mateo dijo que se lo diría cuando llegara el momento correcto. El momento nunca llegó, porque 8 meses después de la boda, Mateo se desmayó frente a su grupo de 3er año. Leucemia, agresiva, avanzada. Rosa Inés apretó los ojos con más fuerza. El autobús tomó una curva. Las luces de un camión pasaron rozando la ventana. Recordó el hospital, los tubos. El olor a desinfectante que se le pegó a la ropa durante semanas. Y una tarde, cuando Mateo todavía podía hablar con claridad, él la tomó de la mano y le dijo: «Rosa, hay algo que tengo que darte». Sacó un sobre amarillo del cajón de la mesita de noche. Estaba sellado con cinta adhesiva y tenía escrito con pluma azul: «Solo si algún día importa». «No sé si va a importar», dijo Mateo. «Espero que no. Pero si alguna vez ves que mi apellido aparece en algo sucio, ábrelo». «Mateo, no hables así. No estoy hablando de morirme. Estoy hablando de protegerte. A ti y a lo que viene, lo que viene».
Así le llamó al niño que Rosa Inés ya cargaba sin saberlo todavía. Ella guardó el sobre, lo metió en una caja de lata que había sido de galletas navideñas. La caja fue al fondo del armario, detrás de las cobijas de invierno. Durante 7 años no la tocó, no podía. Cada vez que pensaba en abrirla, el dolor la detenía como una pared. Hasta hace 3 meses, un periodista de Ciudad de México publicó un reportaje. Se llamaba algo así como Fundación en la Sombra. ¿A dónde fueron los fondos para escuelas rurales? El artículo mencionaba el nombre Castellanos, mencionaba irregularidades. Mencionaba cifras que Rosa Inés no entendía pero que sonaban a traición. Esa noche sacó la caja de lata, abrió el sobre. Adentro había 3 cosas. Primero, copias de actas notariales. El fideicomiso original de la Fundación Castellanos, con la firma de don Aurelio y las rúbricas de los notarios. Los fondos para escuelas rurales estaban correctamente asignados, correctamente registrados. No faltaba nada. Segundo, una carta, escrita a mano por Mateo, con su letra apretada de zurdo, dirigida a su padre, nunca enviada. Rosa Inés la leyó 3 veces antes de poder respirar bien. En la carta, Mateo le explicaba a don Aurelio que Valentina, en ese entonces novia del socio principal, había ido a buscarlo a la escuela. Le había ofrecido dinero, una cantidad importante, escrita con todas sus letras en el papel. 250,000 pesos. A cambio de que Mateo alterara ciertos registros contables del fideicomiso. Para que pareciera que los fondos habían sido desviados por orden de don Aurelio. Mateo no aceptó. Y lo documentó todo, fechas, nombres, testigos. Por si algún día lo necesitas, papá, decía la carta, sé que nunca me escuchaste, pero tal vez esto sí te salve. La carta terminaba con una sola línea más. Te quise siempre, aunque no supiste verlo. Rosa Inés dobló el papel con cuidado y lo metió de vuelta en el sobre. Entonces recordó algo más. Su teléfono. Durante su estancia en el lodge había dejado la grabadora de voz activada por accidente mientras buscaba música. Era una noche de lluvia. Ella estaba en el cuarto. Las voces venían del pasillo. Las voces de Fuentes y de Valentina. Hablaban sin cuidado, como quienes creen que nadie los escucha. Rosa Inés no supo que había grabado hasta 3 días después. Cuando lo escuchó, sintió que el piso se movía debajo de sus pies. Al día siguiente fue a un notario en Oaxaca. Depositó copias certificadas de todo. Ahora llevaba los originales en el folder café. El autobús entró a la ciudad cuando el cielo empezaba a ponerse gris. Rosa Inés se alisó la ropa, se recogió el cabello y bajó en la terminal del norte. Tomó el metro, luego un pecero. Caminó 3 cuadras. Se detuvo frente a un edificio de departamentos en la colonia Doctores. 4º piso, departamento 402. Subió las escaleras, tocó la puerta. Hubo silencio, luego pasos. La puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años la miró. Traje arrugado, café en la mano. Ojos cansados que en un segundo se transformaron en ojos de miedo. «¿Usted?», dijo el hombre, y palideció. Rosa Inés lo miró tranquila. «Buenos días, licenciado Herrera. Necesito hablar con usted antes de que llegue al juzgado». El licenciado Herrera tardó 3 segundos en decidir si cerrar la puerta. Rosa Inés lo vio dudar. No se movió. «Pase», dijo él al fin, con voz opaca. La sala olía a cigarrillo frío y papel viejo. Había carpetas por todos lados. Un gato dormía sobre una silla. Herrera apartó unas hojas y le señaló el sofá. «¿Cómo supo dónde vivo?» «Usted firmó una carta hace 6 años. El membrete tenía esta dirección». Herrera la miró un momento. «¿Qué quiere de mí?» Rosa Inés abrió su bolso. Sacó un sobre manila. Lo puso sobre la mesa de centro, despacio. «Quiero que sepa lo que Fuentes está usando contra don Aurelio, y quiero que sepa que es falso». Herrera no tocó el sobre. Lo miró como si pudiera quemarlo. «Señora, yo ya no tengo nada que ver con ese caso. Lo sé. Por eso vine a usted y no a otro, porque usted ya no tiene nada que perder». Silencio. El gato abrió un ojo. Herrera tomó el sobre. Tappers. 2 horas después, Rosa Inés salió a la calle, con el corazón latiendo más fuerte que de costumbre. Herrera había hablado. No mucho, pero suficiente. Le había confirmado lo que ella ya sospechaba.
Los documentos que Fuentes iba a presentar en la audiencia habían pasado por una notaría en Coyoacán. Había un nombre, había una fecha, había una firma que no era auténtica. Rosa Inés lo anotó todo en su libreta de maestra, la misma libreta donde escribía los nombres de sus alumnos. Luego tomó el metro otra vez. Esta vez fue al despacho de Rodrigo Peña. Rodrigo Peña tenía la corbata mal puesta y 2 tazas de café vacías sobre el escritorio cuando Rosa Inés tocó su puerta. Era mediodía. Él la miró con extrañeza. «¿En qué le puedo ayudar?» «Vengo por don Aurelio Castellanos». Rodrigo frunció el ceño. «¿Es usted familiar?» «No exactamente». Rosa Inés entró sin esperar que la invitara. Se sentó, puso el bolso sobre sus rodillas y empezó a sacar cosas. El sobre manila, la libreta, una memoria USB y por último un teléfono celular viejo envuelto en una bolsita de plástico. Rodrigo la miraba sin moverse. Rosa Inés puso todo sobre el escritorio. «Y aquí está la copia de los documentos originales de la compañía. Aquí están las grabaciones. Y aquí, señaló el teléfono, están los mensajes de voz de Mateo Castellanos, el hijo de don Aurelio, hechos 3 semanas antes de morir. En ellos habla del acuerdo que tenía con su padre. El acuerdo que Valentina dice que no existió nunca». Rodrigo no dijo nada. Tomó los documentos, los leyó. Puso la memoria USB en su computadora. Escuchó. Sus ojos fueron cambiando de expresión. Primero incredulidad. Luego algo parecido al alivio. Luego algo que Rosa Inés no supo nombrar. «Señora», dijo él al fin, con voz baja. «¿Sabe usted lo que tiene aquí?» «Sí», dijo ella. «¿Está dispuesta a testificar?» Rosa Inés no respondió de inmediato. Pensó en Emilio. 6 años. Dormido en casa de su madre en Oaxaca, con su cobija de dinosaurios y su vaso de leche de cada noche. Un niño que no sabía que tenía un abuelo, que no sabía que su madre estaba sentada en un despacho de la colonia Roma, a punto de pararse frente a un juez por el hombre que la había llamado indigna. «Sí», dijo Rosa Inés. Esa noche, en el lodge, don Aurelio escuchó las grabaciones por primera vez. Ernesto se las había pasado sin decir nada, solo había puesto el teléfono sobre la mesa y había salido del cuarto. Don Aurelio escuchó la voz de Mateo durante 40 minutos, solo, sin moverse, con las manos apoyadas en las rodillas como un hombre que espera una sentencia. Cuando terminó, lloró. Sin testigos, sin ruido. Solo él y el silencio del lodge y la voz de su hijo guardada en un aparato pequeño como la palma de una mano. Luego llamó a Ernesto. «Localiza a la maestra». «Ya la localicé, señor. Está en el despacho del licenciado Rodrigo Peña, en la colonia Roma». Don Aurelio se puso el abrigo, salió al coche, manejó hasta la ciudad. Llegó pasada la medianoche. En la sala de espera del despacho, Rosa Inés dormía en una silla. El bolso sobre el regazo, la espalda recta incluso dormida, como una alumna que espera su turno. Don Aurelio se quedó parado en el umbral un momento largo. Luego entró despacio. Se sentó en la silla de enfrente. Y la miró. La miró hasta que empezó a clarear el cielo. No la despertó. A esa misma hora, en un hotel del centro, el teléfono de Valentina vibró. Era un mensaje de una sola línea. «La maestra tiene los documentos originales». Valentina cerró los ojos, respiró. «Entonces, hay que detenerla», dijo en voz baja, antes de la audiencia. El café era pequeño, 3 mesas de plástico blanco, una cafetera vieja que silbaba y una ventana con vista a la calle mojada. Rosa Inés pidió un café negro y un pan dulce que no iba a comer. Eran las 7 de la mañana. La audiencia empezaba a las 10. Tenía 3 horas para respirar. Estaba mirando la ventana cuando el hombre se sentó frente a ella. No pidió permiso, no saludó, solo se sentó y puso un sobre manila sobre la mesa, sin decir una palabra. Rosa Inés lo miró a los ojos. «¿Quién es usted?». El hombre no respondió. Se levantó y salió. Así de simple, así de frío. El sobre quedó ahí entre el café y el pan. Rosa Inés no lo tocó durante 30 segundos, contó cada uno, luego lo abrió. Eran fotos. Mateo, su Mateo.
El niño con su mochila azul, jugando en el patio de la escuela de San Marcos, corriendo, riendo con un compañero, sentado bajo el árbol grande que da sombra al recreo. Fotos tomadas desde lejos, pero nítidas. Alguien había estado ahí, alguien había observado a su hijo sin que nadie lo supiera. Debajo de las fotos, una hoja doblada. Una sola línea escrita a mano. Los niños son tan vulnerables lejos de sus madres. Piénselo bien. Las manos de Rosa Inés temblaron, pero no de miedo. Era otra cosa. Algo que subía desde el estómago hacia el pecho y se instalaba ahí quieto, sin hacer ruido. Una furia fría, controlada, como la que siente una osa cuando se planta entre su cría y el cazador. No grita. No corre. Solo se queda quieta y decide. Marcó el número de su madre. Mamá, ¿cómo está el niño? Durmiendo todavía, mijita. Anoche se comió 2 platos de frijoles y cayó redondo. ¿Qué pasó? Nada. Dile que lo quiero. No lo dejes salir al patio solo hoy, por favor. Rosa Inés, me estás asustando. Todo está bien. Solo hazme ese favor. Colgó. Marcó a Rodrigo. Rodrigo. Me dejaron un sobre esta mañana. Fotos de Mateo en la escuela. Y una nota. Silencio al otro lado. ¿Cuándo? Hace 10 minutos. El niño está bien. Está en casa con mi madre. Bien, no vayas sola al tribunal. Paso por ti a las 9. ¿Me escuchas? Sí. Rosa Inés, escúchame bien. Esto significa que tienen miedo. La gente no amenaza cuando está ganando. Amenaza cuando sabe que va a perder. Colgó. Se quedó mirando el café. Ya estaba frío. Luego marcó un tercer número. Uno que había guardado en el teléfono 2 días atrás, después de salir del despacho. Don Aurelio respondió al segundo tono. Señora Vargas, me amenazaron con mi hijo. Silencio. Un silencio largo, pesado, distinto a todos los silencios anteriores de ese hombre. ¿Cómo? Fotos de Mateo en su escuela. Una nota. Me dicen que los niños son vulnerables. Otro silencio, pero esta vez Rosa Inés escuchó algo al fondo, un ruido pequeño, como el de alguien que aprieta los dientes. Cuando don Aurelio habló, la voz era distinta, sin granito, sin muralla, solo un hombre roto que decía algo que tal vez nunca había dicho en voz alta. Nadie va a tocar a ese niño, se lo juro. No sonó a magnate, no sonó a dueño de emporios, ni a hombre temido en Ciudad de México. Sonó a abuelo. Rosa Inés cerró los ojos un segundo. Gracias, dijo, y colgó. Dejó el dinero sobre la mesa. Se puso el abrigo, recogió el sobre con las fotos y lo guardó en el bolso, junto a los documentos. Respiró hondo una sola vez y se fue al tribunal. La puerta principal era de madera oscura y vidrio emplomado. Había gente en los escalones. Periodistas, un camarógrafo, 2 abogados fumando. Rosa Inés subía los escalones cuando sintió que alguien se acercaba por la derecha. Valentina, vestida de negro, perfecta, con el pelo recogido y los ojos de quien no ha dormido pero no va a demostrarlo. Se puso a su lado y le habló al oído muy despacio. Cometes el peor error de tu vida. Rosa Inés no se detuvo, no aceleró el paso. Giró apenas la cabeza y le respondió en voz baja, sin calor, sin rabia visible. No, el peor error fue el tuyo, cuando hablaste en voz alta creyendo que nadie escuchaba. Y cruzó la puerta. La sala olía a papel viejo y a aire acondicionado. Filas de sillas de madera, un estrado alto, la bandera al fondo. El juez Montoya era un hombre delgado de bigote gris que leía sus notas sin levantar la vista. Fuentes estaba de pie. Traje oscuro, maletín abierto, voz de quien ha ganado muchos juicios. Y entonces, su señoría. Los documentos presentados demuestran con claridad que el señor Castellanos desvió fondos del fideicomiso familiar durante 3 años consecutivos. Las firmas coinciden. Los montos son irrefutables. Don Aurelio estaba sentado junto a Rodrigo. Tenía las manos apoyadas en la mesa y la mirada fija en un punto que no existía. Parecía 10 años más viejo que hacía una semana. Rodrigo se inclinó hacia él y le susurró. Ahora. Don Aurelio no respondió. Rodrigo se puso de pie. Su señoría, solicito permiso para presentar un testigo no programado en la lista original. Fuentes reaccionó de inmediato.
Objeción. Esta táctica es improcedente. El plazo para añadir testigos venció hace 4 días. El juez Montoya levantó la vista por primera vez. Miró a Rodrigo. Miró a Fuentes. Tamborileó con el bolígrafo 2 veces. Letrado. ¿Tiene usted justificación para la extemporaneidad? La tengo, señoría. El testigo custodiaba documentos originales, cuya existencia no fue conocida por la defensa hasta hace 72 horas. Y esos documentos son directamente pertinentes a las acusaciones presentadas hoy. Silencio breve. Concedido. Haga pasar al testigo. Fuentes apretó los labios, pero no habló. La puerta lateral se abrió. Rosa Inés entró. Llevaba una blusa blanca, una falda oscura, zapatos sin tacón. El bolso de siempre, colgado del hombro. Caminó hasta el estrado con paso lento y parejo, como si hubiera entrado en esa sala cientos de veces. Valentina, sentada en la primera fila, se puso rígida. Fuentes frunció el ceño y se inclinó hacia su asistente. ¿Quién es esa mujer? Rodrigo lo escuchó. Respondió, sin que le preguntaran, en voz clara. La viuda legítima de Mateo Castellanos Vega, hijo del acusado, y la persona que custodia los documentos originales del fideicomiso. Un murmullo recorrió la sala como una ola pequeña. Orden, dijo el juez, sin alzar la voz. El silencio regresó. Rosa Inés se sentó en el estrado, puso el bolso sobre las rodillas. Miró al juez con la misma calma con que mira a sus alumnos cuando les explica algo difícil por segunda vez. Señora, diga su nombre completo para el registro. Rosa Inés Vargas, viuda de Mateo Castellanos Vega, maestra en el municipio de Santa Cruz Yagavila, Oaxaca. Rodrigo se acercó. ¿Puede usted identificar estos documentos? Le extendió una carpeta. Rosa Inés la abrió con cuidado. Son copias notarizadas del fideicomiso original firmado por Aurelio Castellanos hace 9 años, con las cláusulas intactas. Ninguna de las firmas que presenta el señor Fuentes aparece en el documento original. Rodrigo los entregó al juez. También presento, señoría, una transcripción certificada de grabaciones de audio obtenidas de forma legal, en las que se escucha al abogado Fuentes coordinando la falsificación de dichas firmas. Fuentes se levantó. Objeción. Esas grabaciones no tienen cadena de custodia verificable. Esta mujer es una maestra de pueblo sin formación jurídica, sin credibilidad en este tribunal. No puede. Señor Fuentes, dijo el juez con voz plana, siéntese. Fuentes se sentó. Rosa Inés no había cambiado la expresión. Abrió el bolso despacio. Sacó un sobre de papel manila, doblado con cuidado, con un sello notarial visible en la esquina. Y esto, dijo, es la carta que Mateo escribió a su padre. Escrita de su puño y letra, autenticada por notario con fecha y firma certificada. La sala quedó quieta. Rodrigo tomó la carta. La entregó al juez. El juez la revisó. Levantó la vista. ¿Solicita usted que sea leída en voz alta para el registro? Sí, señoría, dijo Rodrigo. El juez asintió. Puede proceder, señora Vargas. Rosa Inés tomó el papel, lo sostuvo con las 2 manos. Respiró una vez. Y en la primera línea, cuando pronunció el nombre, papá, don Aurelio Castellanos, el hombre que había construido un emporio con sus propias manos, el hombre que nunca había llorado en público, sintió que los ojos le ardían. Papá. Esa palabra sola llenó la sala. Rosa Inés no levantó la voz, no la dramatizó. Leyó como quien lee algo verdadero, despacio, con el peso de cada sílaba bien colocada. Papá, si estás leyendo esto es porque yo ya no pude decírtelo en persona. Te pido que no llores todavía. Primero lee, después llora si quieres. Don Aurelio apretó los puños sobre la mesa. Rosa Inés continuó. Hace 3 años, Valentina y el licenciado Fuentes me pidieron que firmara unos ajustes en los libros de la Fundación Castellanos. Me dijeron que era una práctica normal, que tú lo sabías, que era solo para reducir la carga fiscal del trimestre. Fuentes dejó de tomar notas. Yo no lo firmé. Le pedí los documentos originales al contador. Me los negaron 2 veces. A la tercera, fui directamente al archivo. Lo que encontré no eran ajustes.
Era un desvío sistemático hacia 3 cuentas que no aparecen en ningún registro oficial de la empresa. El juez Montoya se inclinó levemente hacia adelante. Saqué copias, las guardé. Las entregué a una persona de confianza junto con estas palabras y la instrucción de no abrirlas a menos que yo muriera o desapareciera sin explicación. Rosa Inés hizo una pausa breve. No para el efecto, porque la siguiente parte era diferente. Todos lo sintieron. Y ahora la parte que no es para el juez, papá. Esta parte es solo para ti. Don Aurelio levantó la cara. Tenía los ojos rojos. Los cerró. Me casé sin tu bendición. Lo sé, y lo lamenté todos los días. No porque me arrepintiera de Rosa Inés, sino porque quería que la conocieras. Quería que vieras lo que yo veía. Valentina miraba el suelo. Ella me leyó libros en el hospital cuando yo ya no podía sostener uno. Me habló de sus alumnos. Me contó historias de niños que aprendían a leer con cuadernos mojados por la lluvia. Y yo, que tuve todo lo que el dinero puede dar, entendí por primera vez lo que significa ser rico de verdad. Alguien en el público contuvo el aliento. No, sana Rosa Inés me amó cuando yo ya no tenía nada que ofrecerle, salvo un apellido que tú me enseñaste a llevar con orgullo. Por eso te pido algo, papá. Si algún día la encuentras, y espero que ese día llegue, trátala como merece. No como a una extraña, no como a alguien que no es suficiente. Trátala como lo que es, la mujer que me acompañó hasta el final y que no te guarda rencor aunque tenga todos los motivos del mundo para hacerlo. Eso me lo dijo ella misma. Y tú sabes que yo no miento. Rosa Inés bajó el papel. Te quiero, papá, siempre te quise, incluso cuando no lo dije. Mateo. La sala no hizo ningún ruido. No el ruido de la emoción contenida. No el ruido de la incomodidad. Nada. El juez Montoya tenía los ojos brillantes. Los fijó en la mesa un momento. Luego los levantó. Vamos a tomarnos un receso de 15 minutos, dijo con voz quieta. Nadie protestó. Don Aurelio tenía la cara enterrada en las manos. Sus hombros se movían en silencio. Rodrigo no dijo nada. Solo puso una mano sobre el hombro de Rosa Inés. Ella dobló la carta con cuidado. La guardó. Y entonces, en el movimiento de la sala que comenzaba a respirar de nuevo, algo cambió cerca de la puerta. Valentina se puso de pie. Recogió su bolso despacio, como si no tuviera prisa, como si solo necesitara aire. Caminó hacia la salida con pasos medidos, pero antes de llegar a la puerta, 2 agentes uniformados se pusieron de pie. Uno de ellos dijo, sin alzar la voz: «Señorita Peralta, le pedimos que se quede». Valentina se detuvo, no giró. Se quedó quieta, con la mano a pocos centímetros del pomo de la puerta. La mano de Valentina se quedó suspendida en el aire. Los 2 agentes se acercaron despacio, sin correr, sin gritar. No hacía falta. Fuentes, el abogado, seguía sentado en su silla. Miraba la mesa. Miraba sus manos. Miraba cualquier cosa, menos a la gente que lo miraba a él. El juez Montoya habló desde su estrado con voz tranquila. Firme. Señor Fuentes. Señorita Peralta. Quedan detenidos de manera preventiva por fraude procesal y extorsión. Tienen derecho a guardar silencio y a ser asistidos por un abogado. Valentina giró entonces, miró al juez, miró a la sala. Y por primera vez, en todo el proceso, no dijo nada. No había monólogo. No había postura. No había mirada calculada. Solo silencio. Los agentes la acompañaron hacia la puerta lateral. A Fuentes lo levantaron del asiento con suavidad, pero él no opuso resistencia. Caminó como si ya lo hubiera sabido siempre, como si hubiera estado esperando ese momento desde mucho antes de que empezara el juicio. La sala reaccionó en cuanto las puertas se cerraron. Algunos aplaudieron, otros se levantaron. Los periodistas salieron corriendo al pasillo con los teléfonos en alto. Los socios de Valentina se miraban entre ellos sin saber dónde poner las manos. Rodrigo estrechó la mano de don Aurelio. «Está libre, señor Castellanos», todo sobreseguido. Don Aurelio asintió. Una vez. Mecánico. Rodrigo siguió hablando, algo sobre los documentos, sobre los pasos siguientes, sobre la prensa. Don Aurelio escuchaba sin escuchar, buscaba con los ojos. La encontró cerca de la última fila. Rosa Inés estaba de pie, recogiendo sus papeles. Los doblaba con cuidado.
Los metía en su bolso café, el mismo de siempre, sin prisa, sin esperar nada. Don Aurelio se puso de pie. Caminó entre la gente, entre los periodistas, entre los que querían estrecharle la mano. Pasó por todos sin detenerse. Llegó hasta ella cuando ya tenía el bolso colgado al hombro. Le puso una mano en el hombro. Rosa Inés se detuvo. No se giró. Don Aurelio tardó un momento. Buscó las palabras que nunca había necesitado buscar porque nunca las había dicho. No sé cómo pedirte perdón. Su voz ya no tenía granito, ya no tenía mando. Tenía 7 años de culpa acumulados en una sola frase. La sala seguía moviéndose a su alrededor. Nadie los miraba todavía, o quizás todos los miraban. Ya no importaba. Rosa Inés no respondió de inmediato. Respiró despacio, y entonces dijo, sin alzar la voz: «Hay alguien a quien debería decírselo antes que a mí». Se giró despacio. Abrió el bolso. Sacó una fotografía pequeña, con los bordes un poco gastados, de las que se llevan mucho tiempo encima. Se la puso en la mano. Don Aurelio la tomó. La miró. Un niño, 7 u 8 años, parado frente a una pizarra de madera, uniforme azul con una mancha de tiza en la manga, sonriendo, y en esa sonrisa, don Aurelio vio algo que creyó haber perdido para siempre. Vio a Mateo. No al Mateo de los últimos días, al Mateo de cuando tenía esa edad, esa sonrisa fácil, esos ojos que no sabían todavía guardar distancia. La fotografía empezó a temblar en su mano. «¿Cómo se llama?», preguntó, y la voz se le rompió en la última sílaba. Rosa Inés lo miró de frente por primera vez desde que habían entrado juntos a ese tribunal. Mateo, respondió, y don Aurelio, el hombre que había construido un emporio sin llorar una sola vez en público, se quebró 3 semanas después. San Marcos Tlapazola, martes, por la mañana. El automóvil negro apareció por el camino de terracería levantando una nube de polvo que no pegaba con nada de lo que había allí. 43 niños lo vieron desde la ventana antes de que Rosa Inés dijera una sola palabra. «Siéntense», dijo ella sin mirar hacia afuera. Nadie se sentó. El coche se detuvo frente a la puerta. Ernesto bajó primero. Luego bajó don Aurelio, con cuidado, como si el suelo de tierra fuera territorio desconocido, porque lo era. Rosa Inés salió al umbral, se cruzó de brazos, se miraron desde la distancia de varios pasos. No hubo abrazo, había demasiado pasado entre ellos para saltárselo. Pero había algo nuevo, algo que no estaba hace un mes. Respeto, quizás, o el principio de algo que podría llegar a ser perdón, si se le daba tiempo. «Buenos días», dijo don Aurelio. «Buenos días», respondió ella. Ernesto miraba el suelo con una sonrisa pequeña. Fue entonces cuando la puerta del aula se abrió de golpe y salió corriendo un niño con mochila de camiones de colores. Se plantó frente al señor mayor que no conocía, lo estudió de arriba a abajo con unos ojos enormes, abiertos, sin filtro. Los mismos ojos de Mateo. Don Aurelio se agachó despacio hasta quedar a su altura. Le costó las rodillas. No le importó. «Hola», dijo, una voz que nadie le había escuchado nunca. Suave, rota, esperanzada. «Hola», respondió el niño. Y luego, sin rodeos, «¿Eres el abuelo que mamá dice que existe pero que todavía no nos conocemos?». Don Aurelio no pudo responder. Asintió. El niño lo pensó exactamente 2 segundos. Luego le tendió la mano con la seriedad aplastante que tienen los niños de 6 años cuando toman una decisión importante. «Yo soy Mateo. ¿Quieres ver mis dibujos de camiones?». Don Aurelio tomó esa mano pequeña, la sostuvo un momento, y entonces sí lloró, sin ruido, sin discurso. Simplemente lloró. Todo lo que había construido con sus propias manos en 40 años, el emporio, el lodge, el apellido, el poder, no valía lo que ese niño acababa de darle gratis en 10 segundos. Rosa Inés lo vio desde el umbral. No se movió. Tenía los brazos cruzados y los ojos brillantes, pero no lloraba. Ella ya había llorado su parte hace mucho tiempo. Entendió, en ese momento, por qué había entrado a ese tribunal sin que nadie la llamara. No fue por justicia abstracta. No fue solo por los documentos de Mateo. Ni siquiera fue por ella misma.
fue porque su hijo tenía derecho a conocer a su abuelo. Porque eso es lo que hacen las madres. Construyen puentes sobre los ríos que otros dinamitaron. Volvió adentro. Tomó el borrador. Siguió con la clase. 5 minutos después, don Aurelio estaba sentado en un pupitre de madera demasiado pequeño para él, mirando una hoja llena de camiones de colores dibujados con crayones. El niño le explicaba cada uno con una urgencia absoluta. Ernesto se quedó en la puerta. Sacó un pañuelo. Se lo pasó por los ojos sin que nadie lo viera. O eso creyó.